clase anterior concluyó en el análisis de la inductancia de dos conductores compuestos por un conjunto de conductores. Al primer conjunto de conductores le llamamos X, al segundo conjunto de conductores le llamamos con el nombre de Y. A cada uno de estos conductores se le asigna un nombre. Entonces, en el caso del primer conjunto, es decir, el conductor X está compuesto por los conductores A, B, C, y dijimos que podía tener hasta n términos, es decir, n conductores. Y en el caso del conductor Y está compuesto por los conductores y le pusimos el subíndice prima, A', B', C', hasta llegar a m términos. En el concepto de la inductancia llegamos a la conclusión de que existían dos distancias que incidían y básicamente así fue como quedó la ecuación. Entonces, por una parte están los términos que corresponden a las distancias de los conductores que componen este conductor, y el segundo término correspondía a las distancias de este conductor con respecto a los conductores del conductor Y. Es decir, este sería de A, B'. Y llegamos a la ecuación en donde se expresaba la inductancia del conductor X como la permeabilidad en el vacío sobre 2pi por el logaritmo natural, y este término nos quedó un tanto extenso. Entonces, en este caso, tenemos el numerador y el denominador. Y vamos a hacer un ligero zoom. Listo. Entonces, dentro de este término tenemos que en el numerador aparecía una raíz, que esa raíz era de n por m términos, y en el denominador aparecía una raíz que era de n al cuadrado términos. En el numerador entonces aparecían las distancias correspondientes del conductor X al conductor Y. Entonces, en este caso, teníamos nosotros que empezábamos por el conductor A al conductor A', del conductor A al conductor B', del conductor A al conductor C', hasta llegar a la distancia del conductor A al conductor M, que sería el último conductor en este caso. Dichas distancias son las siguientes. Entonces, de A a A' sería esta distancia, ¿cierto? De A a A'. De A a B', que fue la primera que hicimos. De A a C'. Y por último, la distancia de A a M, ¿cierto? Cuando pasemos al siguiente conductor, es decir, al conductor B, entonces también van a aparecer m términos. Cuando pasemos al conductor C van a aparecer m términos para el numerador, y cuando pasemos al conductor N van a aparecer m términos. ¿Por qué m términos? Porque en este caso los términos aparecen de las distancias del conductor X con respecto al conductor Y, que está compuesto por m conductores. Listo. Entonces, si miramos esta distancia, esta, por decir algo, sería de B a A'. Bueno, ahora,
Ya con los valores en la ecuación, entonces el término que nos quedaba, entonces acá aparecen después las distancias de B con respecto a los conductores Y, es decir, de B a A', de B a B', de B a C', hasta llegar a la distancia de B a M. Y esto lo vamos a tener hasta llegar a las distancias del conductor N a A', del conductor N a B', del conductor N al conductor C', hasta llegar a la distancia del conductor N al conductor M. Ahí aparecen los M por N términos, porque al final, si analizamos la expresión, ¿cuántos términos van a aparecer? Entonces los términos que van a aparecer es que tenemos N conductores que conforman un conductor, es decir, estos números o el número de veces que va a aparecer esto sería N. Y dentro de estos elementos vamos a tener ¿cuántos términos? Vamos a tener M términos. Y de ahí aparece el numerador que sería M por N. En el denominador, entonces, ya hablábamos que esa parte correspondía a las distancias propias. Entonces, en las distancias propias vamos a tener la distancia de A a A, que en la clase la llamábamos RA'. La distancia de A a B, la distancia de A a C, que corresponderían a las distancias entre los conductores de un mismo conductor. Entonces, bueno, vamos a ahorrar un poco esto para que se comprenda un tanto mejor que un tanto enredado. Bueno, vamos a borrar acá un poco de los términos. Y listo. Y entonces, en este caso, vamos a mirar las distancias propias, es decir, el radio A, pero recuerden que no es el radio A, sino sería el radio de A que concatena flujo magnético, que lo llamamos como RA', la distancia de A a C y la distancia de A hasta N, que serían los términos que tenemos. Entonces, de esta forma, vistos en la ecuación, nos quedarían de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener que vamos a llegar hasta de A, N, y cuando pasemos al conductor B, entonces sería la distancia del conductor B al conductor A, del conductor B al conductor B, es decir, el radio propio, que en clase lo llamamos como RB', y así hasta llegar al conductor N, ¿cierto? De B a N, y esto nos va a aparecer N veces, en donde los términos finales para este caso van a ser la distancia de NA, la distancia de NAB, la distancia de NAC hasta llegar al radio propio de N que concatena flujo magnético, o también como nosotros lo escribíamos Rn'. Ya con esta ecuación se tenía una consulta que consistía en investigar lo que era la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. Entonces,
En realidad, hasta acá, esta expresión, que es un poco extensa, se puede simplificar significativamente. ¿De qué forma se puede simplificar significativamente? Entonces, se puede expresar que la inductancia del conductor X también se puede expresar como mu sub 0 sobre 2pi que multiplica al logaritmo natural. Y van a aparecer dos términos, el dm y el ds. El dm es el correspondiente a la distancia media geométrica y el ds es el correspondiente al radio medio geométrico. Y de forma general son las ecuaciones que están arriba, es decir, el numerador, en este caso, el numerador, este término, va a ser nuestro dm y el denominador, para este caso, va a ser el ds. ¿Qué implicación tiene el radio medio geométrico y la distancia media geométrica? Entonces, las implicaciones es que la ecuación se simplifica y, como pueden apreciar, llegamos a exactamente la misma expresión de la que partimos, es decir, de esta expresión partimos lo que en el primer análisis de conductores, ¿qué era lo que se tenía? Entonces, si teníamos dos conductores, entonces esos dos conductores estaban distanciados ¿a qué distancia? A d, ¿cierto? Y ese era el término que nos aparecía acá en un sistema que estaba conformado únicamente por dos conductores. Y se decía que cada conductor entonces tenía su radio propio, que ese radio propio era el radio efectivo que concatenaba flujo magnético, y a ese radio nosotros lo llamábamos R', que era el radio propio pero el efectivo en conductores sólidos. ¿Qué se está haciendo en este caso? Entonces, en este caso, este sistema que se tiene, que es un sistema compuesto por dos conductores, pero dos conductores especiales, ya no son conductores sólidos, sino que son dos conductores que al mismo tiempo se componen por más conductores. Es decir, en el caso de X hay cuatro conductores que componen a X, y en el caso de Y hay M conductores que componen a Y. Entonces, ya no vienen siendo conductores rígidos. Los conductores rígidos son los que están al interior de estos conductores, pero estos conductores se pueden expresar en equivalentes. ¿De qué forma se puede determinar un equivalente? Pues sencillo. Todos estos cuatro conductores se pueden expresar con un equivalente de un único conductor, que es el conductor X, y que ¿qué radio tiene? Entonces el radio de este conductor sería el ds. Lo mismo se puede hacer de forma simultánea con el conductor Y, es decir, podemos expresar el conductor Y como otro conductor. ¿Con qué característica? Entonces fíjense en que no necesariamente los radios medio geométricos son iguales. Este puede tener un radio medio geométrico que puede ser el dsx, y el conductor Y puede tener otro radio diferente, equivalente a este conductor, que sería el dsy. Y la distancia entre estos dos conductores correspondería a la distancia que vamos a observar nosotros, que sería el dm, que es la distancia media geométrica. Entonces, el radio medio geométrico y la distancia media geométrica servirían para simplificar este problema. ¿De qué forma lo estamos simplificando? Pues estamos expresando un conjunto de conductores como un único conductor. ¿Qué característica tiene este conductor? Que de ese conductor se analiza el radio
que efectivamente concatena flujo magnético, es decir, el radio medio geométrico, también conocido como el ds. Para el conductor Y hacemos el equivalente, determinamos el radio medio geométrico y los dos conductores se encuentran separados a una distancia equivalente que la llamamos la distancia medio geométrica. Bueno, entonces la expresión que se está planteando de grandes formas lo que hace es simplificar ese problema de, de la forma presentada. Entonces cada vez que se analice un conjunto de conductores, se va a tener la particularidad de que se va a poder expresar como dos conductores. Y estos dos conductores, entonces, serían un equivalente del sistema como dos conductores con un radio, que sería el radio que concatena flujo magnético, que lo llamamos radio medio geométrico, y separado a una distancia que sería la distancia media geométrica para este caso. Es decir, hemos llegado a un equivalente de un sistema monofásico convencional como el anteriormente visto.